Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 101 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:13 en la ciudad de Berlín, en un día, por cierto, muy frío y lluvioso por estos lugares. Comenzamos una transmisión en la cual vamos a realizar una promesa de alguna manera, la promesa del análisis de la última entrevista concedida por el presidente Putin a los medios de comunicación rusos hace ya 2 o 3 días. Íbamos a presentar esto el el jueves pasado, perdón, pero los acontecimientos en Avdiivka determinaron que lo retrasáramos. Hoy igualmente aparecen novedades muy importantes en Avdiivka. Por cierto, el colapso de la defensa ucraniana, la conquista de la ciudad por parte de las fuerzas rusas, nada más y nada menos, con lo cual hoy nuevamente vamos a comenzar con el análisis militar de lo sucedido en el día, no más que eso. Vamos a comenzar con ese análisis y hoy sí, prometido, queridos demoledores y queridas demoledoras, posteriormente vamos a presentar la entrevista concedida por Putin con un análisis y una reacción. La presentamos entera y vamos reaccionando, vamos realizando un análisis de las cosas dichas por Putin porque presentó muchas definiciones muy importantes, además de algunas burlas, algunas ironías muy, pero muy hirientes, muy ácidas, muy sardónicas. Así que vamos a comenzar con Avdiivka, con lo sucedido en Avdiivka en el día de hoy, sin más dilaciones. Ahí ya va apareciendo la banda de demoledores y demoledoras de todos lados. Hoy no presentamos los saludos a los distintos lugares. Bueno, por ahí alguno he visto Chile, Cataluña, Madrid, Buenos Aires, Caracas. Bueno, hoy eso lo aceleramos porque queremos un programa doble, ¿sí? Bueno, comencemos entonces con nuestro mapa ordenador. Finalmente, la caída de Avdiivka, algo predicho en este canal hace ya tiempo y en primer lugar el mérito de esta respecto a esta predicción, en primer lugar para Fernando Moragón, ¿sí? Yo lo acompañé en su análisis, pero él lo presentó antes que nadie, no en los últimos días, en las últimas semanas, sino a mediados de enero del año pasado. Él determinó que este mes, antes de final de mes, antes de finales de febrero, Avdiivka colapsaría y efectivamente colapsó. Con Fernando esta vez realmente realizó el análisis con la bola de cristal verdaderamente. Aquí en el canal durante los días pasados presentamos no solamente reportes de lo sucedido, sino un análisis militar prospectivo hacia adelante con lo que comenzaría a partir de los distintos movimientos, principalmente de Rusia, y fuimos vaticinando eh, con razón, ¿sí? Los movimientos. Conforme presenciábamos el paso de los días, iban apareciendo esos movimientos, iban materializando esos movimientos predichos, previstos aquí en el análisis de las operaciones. Y finalmente, hoy la caída, aquí el mapa, la caída definitiva de la ciudad y de la planta de coque, también evacuada en una situación verdaderamente desesperante para Ucrania, para las Fuerzas Armadas ucranianas ubicadas en esa zona, por la imposibilidad de evacuación. Recuerden nuestro análisis relativo a esto, la cantidad de soldados, más o menos en la planta de coque, más o menos 4.500, en
el centro y sur de la ciudad, más o menos 3.500. Bueno, la imposibilidad de evacuación de toda esta gente, más aún considerando el estado general de los caminos, tras el inicio de la segunda Rasputitsa, o Rasputitsa, mejor dicho, del año, esos barrizales, en este caso producidos por los deshielos. Bueno, todo eso lo presentamos hace el jueves, lo presentamos porque ayer realizamos una charla con Antonio Alonso y bueno, efectivamente todo eso hoy aparece cumplido y aparece cumplido con creces, pero vamos a realizar un análisis un poquito más en detalle de lo sucedido hoy mismo y por cierto, ya que recuerdo la entrevista, la charla de ayer con Antonio Alonso, quiero recordar que mañana vamos a realizar, como todos los domingos, vamos a realizar una charla con Fernando Moragón y el lunes, qué fin de semana, qué cierre de semana. Viernes con Antonio Alonso, domingo con Fernando Moragón y atención a todo el mundo porque el lunes análisis sobre esto, sobre Avdiivka, con alguien con muchísimo conocimiento sobre cuestiones militares y por sobre todas las cosas sobre esta batalla. Antonio Aguilar el lunes con nosotros, así que acompáñennos mañana y pasado mañana. Además, finalmente mañana vamos a realizar los anuncios prometidos, vamos a realizar muchos anuncios relativos al canal. Abandono el spam acá mismo y comienzo con el análisis en concreto de lo sucedido el día de hoy. Bueno, en el día de hoy, desde muy temprano, antes de la noticia de la caída de Avdiivka, antes de la noticia de la toma total de Avdiivka, comenzaron a aparecer videos de 5 tipos distintos y por lo general de manera consecutiva, ¿sí? De manera em, sí, consecutiva, consecuente, sí, a lo largo del día iba el tipo de video apareciendo fue de alguna manera metamorfoseando. Comenzó todo con los primeros videos a primeras horas de eh, el día de hoy en horario local con los videos de pedidos de evacuación desesperados, desesperados en condiciones verdaderamente paupérrimas. Si no recuerdo mal, aquí uno. No vamos a presentar videos de gente muerta, esa es nuestra política en el canal. Puede que si en los videos, en alguno de los videos aparezcan heridos, considerando los videos publicados hoy realmente la visualización de heridos representa lo mismo que nada, porque hoy en algún momento proliferaron los videos de los cadáveres por doquier con unas imágenes verdaderamente terribles. Así que, bueno, llamo a la precaución en el caso de que aparezcan heridos, no más que eso en los videos. Este es un ejemplo de uno de los videos de primera hora hoy. Потрібна термінова евакуація. Потрібна термінова евакуація. Щодня нам підвозять десятки поранених, їх треба негайно вивозити звідси. Я наголошую на тому, що негайно, бо скоро дорога буде повністю перекрита, і вони залишаться тут назавжди. Bueno, atención al ruido de fondo. Básicamente un soldado ucraniano llama a la evacuación. El sonido de fondo, las bombas, los ataques, alguien cortando leña ahí. Bueno, la gente herida, destruida, una situación verdaderamente inhumana. Y naturalmente los videos presentaban el pedido de evacuación y el rechazo al pedido de evacuación o directamente el silencio, ¿sí? Ni siquiera respondían. O bien que no, o bien silencio absoluto. Esta es el primer tipo de videos aparecidos hoy. Posteriormente, de manera consecutiva, una vez más, fueron apareciendo distintos tipos de video a lo largo del día. Los videos aparecidos posteriormente representaban en su mayoría videos de
prisioneros de guerra. ¿Sí? Primero los pedidos de evacuación desesperados en esta situación, con heridos, con, bueno, desesperación ante el embolsamiento, el ruido de las bombas cada vez más cerca y finalmente el inicio de la publicación de los primeros videos de prisioneros de guerra del día de hoy. Recordemos que en los días pasados también fueron presentados videos de, de estos tipos, como por ejemplo, bueno, Так, вопросы задаю, estos de отвечаешь. aquí. Воинское звание, фамилия, имя, отчество. Bueno, Должность. Часть номер, videos часть, открытое наименование. de este tipo. Por suerte, hasta el Когда momento, зашли на территорию города Авдеевка и с какой задачей? los videos de prisioneros de guerra no presentan escenas de maltrato, tortura, sencillamente, por lo menos lo visto hasta ahora, tanto los videos publicados por los canales rusos como por los canales ucranianos presentan una situación de un trato acorde a las leyes de la guerra, sin tortura, sin maltrato, sencillamente capturados, esposados, en algunos casos vendados, y ahí terminada la cosa. Así que bueno, qué suerte que hasta ahora presenciemos esa situación. Llamamos naturalmente a las Fuerzas Armadas rusas a no abandonar esa línea, como llamamos a las Fuerzas Armadas ucranianas o a cualquier Fuerza Armada, a que en el caso de una guerra y de un enfrentamiento y de la captura de enemigos respondan a las convenciones de la guerra con el trato adecuado a los prisioneros de guerra, ¿sí? Bien, aquí, bueno, este ya más fuerte. Este el estado, este otro de los videos, este el estado de esa pobre gente, atención, tiritando entre el frío, las bombas, el miedo, bueno, sí, el frío principalmente, las secuelas psicológicas, realmente genera pena. Esto genera pena independientemente del lado de cada quien en esta guerra, una guerra tan evitable, tanta gente muerta sin sentido, solamente por la prepotencia de las grandes potencias occidentales y esta gente, bueno, en el medio, simplemente la carne de cañón de los verdaderos responsables de esto. Bueno, aquí otro ejemplo más, otro ejemplo más. Por aquí, si no recuerdo mal, con un poquito de paciencia. Otro ejemplo más, un oficial de mayor rango, por eso la publicación del video. Aparentemente había soldado, mejor dicho, este oficial, capitaneó a un grupo en un intento de contraataque. Bueno, este oficial capitaneó ese grupo y bueno, si no recuerdo mal, el 90% de su grupo eliminado y él el único sobreviviente capturado por los rusos. Este es el segundo tipo de videos a lo largo del día. Este ya un poquito más tardío, ¿sí? Posteriormente comenzaron a proliferar en esta secuencia de videos a lo largo de las horas los videos de los cadáveres tirados por doquier, ¿sí? A medida que los rusos realizaban avances, comenzaban a aparecer videos de los cuerpos dejados en la retirada, evidentemente no planificada, evidentemente improvisada, apresurada, desesperada. Bueno, si apenas pudieron algunos abandonar esta locura, naturalmente los cadáveres fueron abandonados sin mucho más. Y por eso una enorme cantidad de videos de cadáveres, incluso algunos escondidos, ¿sí? Escondidos en huecos o en distintos lugares por diferentes razones, en parte quizás por el orgullo de no presentar a los muertos, en parte quizás, según muchos analistas, por la decisión de los altos mandos ucranianos de no contabilizar más muertos, de no contabilizar más muertos, no solo por
la cantidad total de muertos, sino que cuando no contabilizan la muerte de un soldado en particular, tampoco determinan el pago de la pensión correspondiente a su familia. Por eso esa es una forma de generar un ahorro, entre comillas, de alguna manera, de dinero para los familiares de ese muerto, aún no declarado como muerto, porque claro, su cadáver escondido. Así que, bueno, esos varios por aquí, obviamente no los vamos a presentar. Bueno, imágenes dantescas, muy, muy fuertes, los cadáveres dejados tirados por ahí. Cuarto tipo de video aparecido durante hoy de manera consecutiva. Los videos de las evacuaciones, una vez más, evacuaciones improvisadas, sin planificación, desesperadas, el bajo el fuego ruso. Bueno, el resultado de esta política, tanto eh, como producto de las decisiones de la alta dirigencia del alto mando político ucraniano como del alto mando militar. Bueno, esta combinación de desidia, desprecio, soberbia, incapacidad. Aquí uno de los videos. Uno de los pocos videos de una evacuación en un vehículo blindado, como deberían realmente realizar todas las evacuaciones, naturalmente. Пацани, за цей будинок! Вхід з двору в підвал! Вам Старлінг дали? Да. Взяв Старлінг? Куда йти? За синю будівлю, вхід з двору, в підвал зразу! Ahí el recambio y la evacuación y dejadas provisiones. Bueno, y a partir de entonces, de repente, bajo fuego, estos blindados. Una explosión ahí. Bueno, si pudieron la salida o no, aparentemente sí, porque esto publicado por los ucranianos, pero bueno, estas las condiciones de la evacuación, ¿sí? A los tiros, básicamente, y bajo fuego enemigo. Los abandonaron ahí, básicamente, esa es la realidad, los abandonaron ahí. Nunca más literal que esto, lo de hasta el último ucraniano, ¿no? Bueno, destruida la compuerta del vehículo. Bueno, ese uno de los videos y ese es perdón, es el de recién de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, ese uno de los pocos, y recuerden nuestro análisis de la vez pasada respecto a la capacidad, al tiempo necesario para la evacuación de los 3.500 soldados aproximadamente ubicados más o menos por aquí, ¿sí? Perdón, por aquí un poquito más, por ahí. Aquí yo un poquito lejos, por eso, sí, no los ubicados los 4.500 aquí, sino más bien estos ubicados otra vez. Esto todavía parecía así, más o menos, hasta hace no mucho tiempo. ¿Dónde la planta potabilizadora? Bueno, por algún lugar por aquí la planta potabilizadora y después esto así, bueno. Esta la zona hasta hace 2 días, un día más, todavía supuestamente controlada por los ucranianos. Bueno, nosotros el otro día realizábamos un cálculo respecto a la salida, mientras presentábamos videos de Rasputitsa en esta zona. Bueno, la evacuación por aquí o por aquí de estos 3.500 soldados. Realizábamos el cálculo de la evacuación en grupos de a 15, lo máximo posible, sin vehículos blindados, porque ya el control de los fuegos rusos había determinado que
esta zona aquí apareciese toda cubierta por fuegos rusos desde todos los lugares, con lo cual podían sencillamente realizar la evacuación a pie, más o menos 3.500 soldados en grupos de 15. Eso determinaba más o menos la necesidad de una evacuación de alrededor de 40 horas. ¿Sí? Determinaba que la evacuación presentaría como mínimo una duración de 40 horas, 233 grupos de 15, ¿sí? 3.500 soldados divididos en grupos de 15, 233 grupos con por lo menos 10 minutos de diferencia entre grupo y grupo, 40 horas más o menos, y eso iba a generar, bueno, obviamente ya ante el avance irrefrenable de los rusos no carecían de 40 horas, bueno, y eso iba a generar un desastre. Estamos presentando básicamente los videos de ese desastre, pero eso para la gente ubicada en el centro de la ciudad, más bien por esta zona, ¿sí? Por aquí. Para la gente ubicada aquí, en esta zona, incluso en la planta potabilizadora, cuya ubicación ahora no puedo determinar. Esta de aquí, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, esta de aquí. Ahí, efectivamente. Desde aquí, bueno, más o menos desde esta zona, un punto de defensa, hasta el centro de la ciudad para comenzar esa evacuación a pie sin el tiempo necesario y con el riesgo de un ataque con drones, un ataque con artillería, el mismo fuego de fusiles de los soldados rusos ya con una buena parte de la ciudad, de la zona urbana de la ciudad tomada. Bueno, ya eso de por sí prácticamente imposible. Bueno, además para la gente ubicada en los flancos, más o menos de aquí, desde esta zona hasta el centro, 6 kilómetros adicionales. Y después la salida por el barro aquí. Y recuerden las imágenes mostradas de no solamente los vehículos en el barro, los vehículos 4x4, los vehículos todoterreno, los blindados, sino las imágenes de tipos metidos en el barro hasta la rodilla caminando. ¿Sí? No, podríamos presentar hoy alguno de nuevo, pero bueno, por ahí, bueno, siempre. Hoy nosotros con tiempo podemos presentarlos de nuevo. Alguno de estos, por ejemplo, ya los presentamos. Este ejemplo. Bueno, esto, por ejemplo, una camioneta 4x4, es aparentemente una Ford Ranger tirada por un vehículo blindado con orugas, y aún así no puede prácticamente generar el arrastre, el remolque de la camioneta. Ese es un ejemplo. Por ahí debían abandonar, por esa zona debían abandonar los ucranianos esta zona. Avdiivka, y aquí no, no. Aquí, por ejemplo. Ну що, Вперед, вперед. чувак. Це ще по-людськи, да? Ahí el muchacho, los dos básicamente estancados. Bueno, esas son las condiciones de evacuación de esas 3.500 personas aquí sin vehículos blindados ni de ninguna manera. Bueno, además, los 6 kilómetros adicionales desde afuera hacia adentro para todos los ubicados en las afueras. Tanto aquí abajo, ¿sí? Tanto aquí abajo como aquí, como en la planta potabilizadora aquí, ¿no? Sí, esta es la planta potabilizadora. Bueno, esa la situación. Y por eso recién, ahora recojo la idea de hace un rato, presentábamos un video con una evacuación en un vehículo blindado. Claro, desde aquí, excepcionalmente, alguno habrá podido abandonar Avdiivka en un vehículo blindado bajo fuego, como recién visto, el vehículo alcanzado por el fuego. Todas las demás videos de evacuaciones vistos hoy a lo largo del día, todos a pie. Todos a pie de manera desesperada. Presentemos un par más. Наша група виходить. Aquí más ejemplos. Вроді би, всі живі. El ruido de
despacio las evacuaciones como producto del agotamiento total y absoluto, distancia más o menos de entre 15 y 20 metros entre soldado y soldado. No puede más, un tipo mayor además, ni siquiera un tipo joven. Bueno, ahí otro ejemplo. ¿No? Alguno más por aquí. Bueno, un ejemplo mucho mejor aún de la salida de los soldados. Esto todavía en un camino asfaltado hasta ese lugar. Las brigadas, los grupos, en este caso, con la suerte de que no los alcanzó un dron o cualquier otro tipo de fuego ruso, no los machucaron, por lo menos en este video, ¿no? Varios más así. Quería otro más bastante interesante con bueno, el estado de la ciudad en su conjunto. Quería presentar otro más porque ahí básicamente presentaban muy claramente la estrategia de evacuación de los grupos de personas, las distancias entre soldado y soldado, bueno, todo de manera improvisada, pero a pie. Ay, ¿por dónde ese otro? Ah, claro, ahora sí. Esto me va a ayudar con solamente los del día. Esto de aquí. Ahora sí. Ahí. Un poquito más rápido. Bueno, uno por ahí. Ahí un vehículo. Y ahí las personas, eso. Ahí. A distancia, grupos más o menos nosotros en nuestro cálculo habíamos determinado 15 personas por grupo, más o menos acá 10 personas por unidad y a distancia. Esto una vez más, recuérdenlo, esta guerra, ahí. 1, 2, 3. Esto es un poquito, bueno, esto ha acelerado el video, pero aún así a la carrera, estos con un poco más de energía que los anteriores. Si alguno no acelera, no porque no quiera, todos quieren abandonar la muerte, no pueden físicamente por el grado de cansancio, ¿no? Todos exhaustos. Bueno, ¿por qué en grupos así, no en grupos de más gente? Bueno, porque esta guerra determinó que cualquier conglomeración de tropas o de materiales genera inmediatamente el reconocimiento a través de drones y el ataque. En el camino, muchísimos vehículos destruidos, tanto blindados como vehículos convencionales. Bueno, por eso esto de grupos chiquitos, en el caso de uno atacado, muertas 10 personas y no muertas 200, y a distancia. De hecho, ahí cometen un error, evidentemente ya medio desesperados, con esa cercanía entre ellos deberían generar una distancia mayor entre persona y persona, de manera que en el caso de un ataque con dron, muerto uno y no muertos 10. Esa es la lógica terrible de esta guerra. Bueno, el cuarto tipo de videos a lo largo del día. Primero, una vez más, los pedidos de evacuación bien temprano, después la toma de prisioneros más tarde, después los videos con los cadáveres abandonados, consecuentemente los videos, consecutivamente los videos con la evacuación. Estos algunos de ellos, por ahí alguno más, pero más o menos todos parecidos. Y finalmente, más tarde, aquí, uno, no, pero con muchos muertos ahí. Finalmente, el inicio de la publicación de los videos con las banderas rusas en lugares todavía no tomados por Rusia hasta el momento. Recuerden que ya presentamos los videos con las primeras banderas rusas flameando sobre Avdiivka. El primero en la famosa planta de coque. Ahí en el techo
de un galpón, de una nave industrial. Ahí la bandera. Un poquito más rápido. Mucho viento, con todos los últimos días la bandera flameando fuertemente, con mucho viento, ahí apenas pueden acomodarla por la cantidad de viento. Una selfie, una foto. Para esos soldados, naturalmente, un momento histórico, lo recordarán por el resto de su vida. Y el primero de ellos. El problema, la vibración es un problema de origen, del video de origen del dron. Foto de aquí, foto de allá. El primero. Y poco tiempo después algunos videos más, como por ejemplo aquí, en la zona industrial en el sur del lago, confirmando la toma también de la zona central del casco urbano. Recuerden que el movimiento ruso había comenzado aquí y después con el cruce de las vías del tren hacia el oeste, generando el corte. Es el objetivo entre la zona de la ciudad en sí y la planta de coque. ¿Sí? Aquí otro video. Siempre sacado el audio porque si no inmediatamente los videos cancelados por cuestiones de copyright, por eso nunca presentamos los videos con música, más allá de que a veces la musicalización genera un, ¿no? un clima especial, pero bueno, por eso la decisión del silencio en los videos, sencillamente una cuestión técnica. Aquí otro más y finalmente, si no recuerdo mal, alguno más por aquí. Bastantes más de banderitas rusas por aquí. Ah, por acá, sí. Por aquí, otro video aquí. En una zona en la cual, es cercano a la captura, exactamente, acá lo del contraataque. En esta zona, hoy mismo, como último intento de resistencia, los ucranianos acometieron un contraataque, bueno, la mayoría de sus unidades eliminadas y el oficial de mayor rango capturado. Antes habíamos presentado el video de ese oficial, de aquí. Bueno, esta, la bandera rusa frente Очень знаменательное событие. al edificio. Сегодня бойцами штурмового отряда 35-й отдельной мотострелковой бригады было освобождено здание железнодорожного вокзала населенного пункта Авдеевка. Взяв пленного и собрав информацию, мы поняли, что киевский режим бросает сюда самые Todos подготовленные резервы. con Нас sí, сейчас variantes работает de третья бригада fusiles специального acá, назначения con СОП, sus усиленная correspondientes наемниками supresores. Канады. Но это нас не останавливает. Кто вступает с нами в бой, тот погибает. Bueno, todo Канадские dentro наемники de убегают. lo esperado. Все бойцы передают огромный привет всем своим родным и близким, нашему командованию. Все с нетерпением идут вперед и ждут, когда уже подарят жителям Донецка мирную жизнь и мирное небо над головой. Всего доброго. До новых встреч. Bueno, otro de los videos de, ya lo presentamos, de el día de las evacuaciones, también. También lo presentamos ya de las evacuaciones. De las evacuaciones también ya lo presentamos. Otro video de una bandera rusa por aquí. Si no recuerdo mal, en la zona esta llamada La Fortaleza, en esta zona de edificios residenciales de origen soviético. Aquí el cambio de la bandera ucraniana por la rusa. De alguna manera, la alcaldía o el centro vecinal de ese lugar de la ciudad, de alguna manera ese barrio, bueno, el centro vecinal o la alcaldía del barrio, el municipalidad o como lo llamen ahí, el centro político de ese pequeño barrio. Otro de los videos con banderas, el último tipo de video publicado hoy a lo largo
del día. Bueno, esta la situación, lo sucedido a lo largo del día. Podemos, si quieren, realizar una reflexión respecto a los pasos posteriores, hasta dónde más realizarán avances los rusos, cuántos más avances realizarán, dónde determinarán el límite, cuánto más acometerán, cuánto no. Bueno, ¿dónde los ucranianos establecerán sus líneas defensivas? Básicamente, la pregunta de hasta dónde el avance responderá a 3 factores, básicamente. Por un lado, las posibilidades de defensa de los ucranianos y las posibilidades de defensa, más aún en una situación como esta, tan poco planificada, no por falta de tiempo, hubieran podido generar defensas planificadas mucho tiempo atrás, pero determinaron esto, la resistencia hasta el final y una salida masiva. Y por cierto, muy pocos videos, esto no lo recordaba antes, pero muy pocos videos de esta zona de aquí y de esta zona de aquí. Muy probablemente en el correr de las horas y del día de mañana comenzarán a aparecer o comenzarán a proliferar los videos de prisioneros de guerra ucranianos de todas estas zonas. De aquí hacia abajo, naturalmente, también, ¿sí? Hacia aquí, esta zona de aquí, esto de aquí y esto de aquí, ¿sí? No en el corazón de la ciudad, sino en todos estos flancos, porque la situación había determinado el embolse de el embolsamiento de cientos de soldados, todavía sin ninguna noticia al respecto, pero seguramente en poco tiempo más capturado, gente en muchos casos sin información, en sótanos, en trincheras. Bueno, en las próximas horas seguramente videos sobre su captura. Pero bueno, de nuevo nuestra pregunta. ¿Qué determina la defensa en un caso como este, tan apresurado, tan improvisado por la propia decisión los, de los ucranianos? Bueno, en primer lugar, las posibilidades de defensa y en ese sentido los límites, los accidentes de la geografía, los límites naturales del territorio van determinando las posibilidades de defensa, ¿sí? Eso por un lado. Segundo factor definitorio para las posibilidades de defensa y para las posibilidades de ataque de los rusos en el marco de esta operación. Recuerden que esto representa una operación localizada, ¿sí? Esto representa una operación destinada a la conquista de Avdiivka, no hacia un avance en profundidad hasta Kiev. Ese nunca el plan. Pero bueno, la pregunta, ¿hasta dónde? ¿Avdiivka hasta el límite de Avdiivka como hasta ahora o más aún? Bueno, segundo elemento significativo aquí, el estado de las tropas rusas. Si las tropas rusas agotadas, exhaustas, no podrán acometer con mayor profundidad. De lo contrario, sí, en mi opinión, debido al recambio, debido a el trabajo cotidiano, ese trabajo de hormiga de las operaciones rusas, no de avances alocados, sino de pequeños avances sistemáticos y constantes, para mí presentan un buen estado las tropas en su conjunto en este momento, con lo cual no aparecen exhaustas, no aparecen agotadas. Así que ese otro factor. Tercer factor importante, las características particulares de la operación en Avdiivka y de Avdiivka en su conjunto. Recordemos una vez más que la importancia de Avdiivka no respondía a su población, no respondía a su ubicación estratégica, sino a el hecho de que representaba, hasta hace muy poquito representaba una plataforma para el ataque permanente a Donetsk. ¿Sí? Representaba el lugar de disparo contra la población civil en Donetsk. Aquí aparecía, ¿sí? Aparecía aquí por sobre todas las cosas. No solo ahí, pero ahí la avanzada, ahí el lugar más avanzado. Entonces, bueno, ¿suficiente esto? ¿Insuficiente? Bueno, vamos a determinar a partir de estos 3 factores
la situación del terreno, los accidentes geográficos, las posibilidades brindadas por el terreno, el estado de las tropas rusas y la cercanía con Donetsk, y por eso la importancia de Avdiivka, vamos a determinar donde muy probablemente aparecerá la línea de defensa ucraniana y el avance de los rusos hasta ese lugar. Bueno, primer punto natural de defensa, las vías del tren. ¿Sí? Estas vías del tren. Recuerden los esfuerzos hechos por Rusia, especialmente en esta zona, ¿sí? Aquí, para el cruce de las vías del tren. Dificilísimo, dificilísimo, especialmente en el avance a Stepove. Increíble que Stepove todavía no del todo conquistado todo. Qué locura, ¿no? Lo de Stepove y Verdichi. Este plan original, el avance sobre Stepove y Verdichi, el cierre de la pinza. Bueno, Stepove y Verdichi todavía bajo control ucraniano y Avdiivka caída. Qué ironías de la guerra. Bueno, los esfuerzos enormes de los rusos a lo largo de todo el frente formado por el ferrocarril. Bueno, entonces, desde más o menos Ocheretine, este es el nombre de este lugar, más o menos de aquí, Ocheretine, hasta por aquí, más o menos, un frente natural, ¿sí? Segundo frente natural, a partir de ahí, este río, un pequeño río, pero río al fin, llamado río Durna. ¿Sí? Los ríos también determinan una barrera natural, así que así, así por aquí, el río, en el medio del río varias lagunas, varios espejos de agua, eso muy importante. Vamos a acomodar un poquito más abajo. El río por aquí, aquí espejos de agua, aquí lagos, ¿sí? Todo eso súper importante como accidente para la defensa. Aquí, por aquí, así. Y finalmente, acompañando este riacho, la llegada a la represa de Karlivka. A esto también lo llaman Bobcha, ¿sí? Hasta aquí. Así que en la parte norte de Avdiivka, perdón, en la parte oeste de Avdiivka, muy probablemente esta la línea defensiva a partir de ahora, hasta ahí, y por ende el avance ruso de ahora en más destinado a la conquista de esto. Sí, que fea la última línea, a ver si podemos con algo más bonito. Ahí. Todo esto, próximo paso de los rusos casi con seguridad. ¿Sí? Ahora bien, esto considerando los accidentes naturales del territorio y la posibilidad de los rusos de acometer un poco más allá del límite de la ciudad. Si no aparecen exhaustos, van a realizar avances hasta ese lugar y considerando también, y este es el tercer factor y quizás uno de los más importantes, considerando la distancia, recuerden una vez más, Avdiivka representaba la plataforma de lanzamiento principal de ataques de artillería hacia Donetsk. Bueno, esto va a generar... Perdón. Ahora sí. Por aquí. Bueno, este avance recién mencionado va a generar esto, ¿sí? La toma de todo esto. Bueno, esto va a generar más o menos en esta distancia 10 kilómetros adicionales más o menos respecto a Donetsk. ¿Sí? Aquí Donetsk, los ataques ucranianos ahora, antes desde más cerca, antes desde por aquí, naturalmente. Bueno, ahora podrían más o menos desde acá, ¿sí? Bueno, con la toma de estos territorios, la línea retrocede hasta aquí, retrocede más o menos 10 kilómetros, con lo cual ya no pueden los ucranianos realizar ataques a Donetsk
con varios tipos, varios tipos de fuegos. Por lo general, con proyectiles de 152 milímetros soviéticos no van a poder por la distancia, con estos 10 kilómetros adicionales. Con munición de 155, con obuses de 155, sí podrían todavía realizar ataques desde aquí hasta la parte norte de Donetsk, quizás no hasta el corazón de Donetsk, pero sí hacia el aeropuerto y hacia esta zona. Pero, una vez más, esto por aquí tomado, ganados estos 10 kilómetros, podrían desde aquí, pero para eso deberían establecer los obuses, deberían establecer los cañones, todos los fuegos deberían establecerlos muy cerca de la línea del frente, con lo cual aparecerían a tiro de dron, por llamarlo de alguna manera, aparecerían muy cerca de la línea y por ende destruibles con Lancets o con la propia artillería rusa. Así que en teoría desde aquí sí podrían realizar ataques hacia Pisky, hacia Optine, hacia Spartak e incluso hacia el aeropuerto y la zona sur de, perdón, la zona sur no, en realidad la zona norte de Donetsk, no así hacia el centro, pero con muchísimo riesgo. Por ende, esto aquí, esto más o menos determina la resolución del problema de los ataques a Donetsk para los rusos y es en gran medida uno de los objetivos de la operación militar en Avdiivka, ¿sí? Generar el fin de los ataques a civiles en Donetsk. Una vez más, esto tomado, posibles los ataques desde aquí, pero con muchísimo riesgo. Claro que con plataformas como los HIMARS sí pueden todavía realizar ataques desde muchísimo más lejos en profundidad, pero bueno, eso es una cosa distinta porque no presenta la masividad de los obuses y los cañones convencionales, solamente un puñado de HIMARS a disposición de los ucranianos, muchos de ellos destruidos y con una profundidad muchísimo mayor de ataque, naturalmente. Bueno, por no recordar los misiles como por ejemplo los Storm Shadow con muchísima mayor profundidad. Pero bueno, en principio ese tema resuelto. Ahora bien, considerando eso, no quiero el mapa tan lejos, bueno, considerando esto, el objetivo de todas estas operaciones, ¿sí? La defensa de Donetsk, bueno, y considerando esto de aquí, conquistado en poco tiempo más en el próximo paso de los rusos, todavía aparece pendiente todo esto. Porque aquí, efectivamente, generarán más distancia para los ataques, pero aquí todavía no. Entonces, ¿cuáles los próximos pasos de los rusos? Con seguridad, bueno, básicamente todas estas localidades aquí, básicamente, bueno, esto ya hasta aquí incluido el avance mencionado anteriormente, pero a partir de ahora, objetivos primordiales de Rusia aquí, de Marinka en adelante, ¿sí? De Staromihailivka hacia Krasnohorivka, esta aquí súper importante también. Bueno, todos estos de aquí a su vez lo mismo. Y más al sur, momentito, vamos a concatenar lo dicho hasta aquí. Esto la parte de Avdiivka. El resto todavía no tomado de Avdiivka, pero en los próximos días. El objetivo posterior, ¿sí? Hasta esta zona de aquí, por los ataques posibles desde ese flanco. Y a partir de ahí, una vez tomado eso, ¿cuál el objetivo lógico? Esto de aquí abajo hasta Vuhledar. Esos los 3 pasos próximos, perdón, Vuhledar ahí abajo, ¿no? Próximos de Rusia. Quizás pueda, quiero el mapa, eso, sin iconos, así más visible, exactamente. Esto así ahora.
esto así próximo. Y una vez tomado eso, el objetivo hasta Wuhledar. ¿Sí? Esto ya prácticamente conquistado. Estos los próximos pasos y de esa manera sí protegida finalmente Donetsk. Por ende, podemos determinar más o menos que en términos territoriales, esta operación más o menos conquistó hasta ahora el 10% de los territorios buscados. En términos militares, por el contrario, más o menos aparece un 80% ya hecho. ¿Sí? Recuerden, esta representa una guerra de desgaste. ¿Sí? Fue conquistado eso, fue conquistado. En términos territoriales, esto representa el 10%, pero el 80% de la fuerza. Por eso, todavía aparece, en cuanto a territorios, muchísimo por delante, pero con el 80% ya roto. La gran fuerza ucraniana desapareció ahí. Entonces, una vez más, en términos territoriales, esta conquista de Avdiivka representa el 10%, pero en términos militares mucho más, el 80%. ¿Sí? A partir de ahora, estos son los objetivos próximos de Rusia. ¿Sí? Bueno, eso como un pequeño repasito de lo sucedido hoy y de lo que vamos a presenciar en adelante. Acá en el canal no solo presentamos reportes del día con las cosas recogidas de los canales, sino también análisis hacia adelante. Ese es el valor agregado del canal, ¿sí? En términos militares, también presentamos muchas otras cosas. Así que, demoledores y demoledoras, esa es la novedad a las 12 de la noche, una hora de análisis en este pequeño repasito. Y dicho esto, sí, comenzamos nuestro tema. Comenzamos el tema de hoy, en realidad tema del jueves pasado y retrasado por Avdiivka. Comencemos con, en realidad, lo más importante, porque Avdiivka representa un paso, pero acá de fondo aparece el conflicto entre Rusia y la OTAN, y en ese sentido las cosas dichas por Putin en su última entrevista, por cierto, publicadas en exclusiva en el canal, bueno, presentan una importancia muy, 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 muy sustantiva. Entrevista llevada a cabo el día 14, el pasado miércoles, para la televisión pública rusa, con el jornalista. Acá yo con algo en inglés, por eso la pavada dicha. Con el periodista Pavel Zarubin, perdón si cometo un error en la pronunciación. Vamos a comenzar con esta reacción a la entrevista, con la esperanza de que YouTube no determine la interrupción de la transmisión como la vez pasada, lo recordarán, ¿no? En la reacción a la entrevista de Tucker Carlson, porque sí, nosotros con los derechos para la entrevista, sin ninguna violación de los términos de YouTube, pero ellos determinan que quieren algunas cosas sí y algunas cosas no al aire. Bueno, comencemos entonces. Todo el mundo ahí, todo el mundo preparado. Adelante. So it's been probably 1 billion views of your Tucker Carlson interview, lots of positive response, but of course we understand what kind of comments we've been getting from Western leaders. The Prime Minister of Great Britain and Chancellor of Germany called this, I quote, an absurd, ridiculous attempt of justifying the reasons for the beginning of a special military operation by the threat of NATO attacking Russia. Bueno, la primera pregunta sobre la entrevista con Tucker Carlson, recordemos que generó muchísimas repercusiones, generó muchísima repercusión, muchísimas reacciones, muchísimas visualizaciones. Y bueno, por eso la primera pregunta relativa a eso, está la primera expresión de Putin respecto a esa entrevista y también mencionadas las reacciones de los líderes occidentales y en particular
La de Scholz, presentada aquí, la de Rishi Sunak, los dos caracterizaron las palabras de Putin como ridículas, ¿no? Justamente el felpudo de Scholz y el otro dientón de Rishi Sunak, bueno, ellos caracterizan como ridículas las declaraciones de otras personas, justamente los dos ridículos mayores. Pero bueno, esa es la pregunta y aquí comienza la respuesta de Putin. Los volúmenes y todo eso, bien, ¿verdad? Demoledores y demoledoras, ustedes me ayudan si por ahí algún volumen demasiado fuerte o demasiado bajo, si más o menos todo bien, con la confirmación de ustedes, recomenzamos. Sí, bueno, por ahí aparentemente excelente, todo en orden. Bueno, puso acá. Well, first of all, it's a good thing that they are watching and listening to what I say. If today, for some reasons that have to do with them, we cannot have a direct dialogue, then we should be grateful to Mr. Carlson for being able to do this via him as a middleman. So the fact that they watch and listen is good, but the fact that they twist what I say, that's bad, and they spin facts. Why? Because I didn't say anything like that. I didn't say that the beginning of our special military operation in Ukraine was triggered by the threat of NATO attacking Russia. Where is it in my interview? There's a record. Let them show exactly where I said that. I was saying something different. I said that we have been constantly deceived from the point of view of non-expansion of NATO to the east. By the way, the then Secretary General of NATO said that a representative of the Federal Republic of Germany, he said not an inch to the west, to the east. And then there were 5 rounds of expansion. Of course, we are worried by the possibility of Ukraine being pulled into NATO, because this is a threat to our security. And I said that. But the real trigger was complete denial of today's Kiev regime to observe the Minsk agreements and ongoing attacks with numerous human casualties against the republics of Donbass, the Lugansk People's Republic and Donetsk People's Republic, which we had not recognized for 8 years, and who ultimately turned to us, asked us to recognize them. We recognized them, then we signed this treaty, friendship and mutual help, and in accordance with the Charter of the United Nations Organization, we fulfilled our obligations under this treaty. As I said, we didn't start the war, we're only trying to stop it. Bueno, Initially, we tried to bueno, hasta acá muchísimas definiciones. La primera, esta última, esto de no comenzamos la guerra, estamos tratando de terminarla. Esa quizás el titular de esta entrevista, ¿sí? Rusia no, según Putin, según su visión, y en parte entendible, Rusia no comenzó la guerra, quiere determinar su finalización. El ataque básicamente para el fin de una guerra ya iniciada. Es una de las definiciones interesantes. Después, otra de las aclaraciones de Putin acá. No comenzamos la guerra por temor a un ataque de la OTAN, a un ataque directo inmediato de la OTAN. Esto en relación con la primera pregunta de Tucker Carlson. ¿Recuerdan la primera pregunta? Por favor, señor Putin, presente, por favor, para el público occidental, presente las razones de su temor a un ataque occidental inmediato. Y él ahí respondió, no, primero quiero un poco de historia. Bueno, ¿qué rectifica Putin de esta visión? No, nosotros no vaticinábamos un ataque inmediato. Con el ingreso de Ucrania a la OTAN no iba a comenzar un ataque inmediato de la OTAN, pero eso iba a generar un riesgo de seguridad, no un ataque inmediato, pero sí un riesgo de seguridad con la posibilidad incluso de bombas atómicas colocadas en Ucrania, además de las tropas de la OTAN y de las lanzaderas de misiles, eso sin lugar a dudas, eso descontado, y eso determinó
el inicio de nuestra reacción, pero como disparador, dos elementos. Por un lado, esto interesante, por un lado, la violación de los acuerdos de Minsk, esto dicho también en la entrevista con Tucker Carlson, y por otro lado, los ataques contra civiles en Donetsk. ¿Sí? Es el disparador, el contexto, el avance de la OTAN, pero la aclaración esta de no, un ataque inmediato de la OTAN, no, nosotros no con miedo a eso, sino con miedo a miedo o con preocupación por bases militares enemigas puestas en la frontera con soldados, con tropas y eventualmente con bombas atómicas, ¿sí? Do this with peaceful instruments through Minsk agreements. As later turned out, we had been deceived in that as well, because the former German chancellor and the former president of France publicly declared that they were not going to fulfill those agreements and were just winning time to pump more weapons into the Ukrainian regime, which they did. The only thing we can regret is that we hadn't taken active action before, believing that we were dealing with decent people. Bueno, acá también la denuncia de Putin de nosotros quisimos la resolución pacífica por todos los medios, por eso los acuerdos de Minsk y finalmente los acuerdos de Minsk incumplidos por Ucrania y Occidente y con el reconocimiento, recordarán las palabras de Merkel y de Hollande, de no, generamos los acuerdos solo porque queríamos tiempo, mientras despachábamos armas y adoctrinábamos a los militares ucranianos para una guerra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el arrepentimiento de Putin acá? No haber comenzado antes, ¿sí? Carlson had been criticized before the interview, and after the interview, he's now blamed for softballing you. Esto con respecto a They say it Tucker was too Carlson. soft with you, and you had it very comfortable during the interview. Do you think you kind of overwhelmed the American journalists? Well, I think your Carlson, when I say your, I mean is a representative of your journalist community, is a dangerous person. And here's why. Because I, frankly speaking, thought he would be aggressive and would be asking tricky questions. I wasn't just ready. Acá un par de joyitas, atención a esto. La pregunta por la entrevista de Tucker Carlson, sí, demasiado blandita la entrevista. Y acá la respuesta de Putin, el primer flechazo, la primera ironía. Bueno, tu Tucker Carlson al final, con una estrategia distinta, tú Tucker Carlson, porque claro, tú en el sentido de ustedes los periodistas, lo mismo si rusos o estadounidenses. Y bueno, comenzó con esto, de no, Tucker Carlson para mí representa un tipo peligroso, y para mí va a realizar preguntas difíciles y yo aparecía preparado para las preguntas difíciles. Esta es la confesión de Putin sobre la entrevista hasta acá. Ready for that. I wanted that because that would have given me an opportunity to provide tricky answers, and that would have provided a certain atmosphere to our entire conversation. He has chosen a different tactic, however. He did try to interrupt me several times, but still, surprisingly for Western journalists, he was patiently listening to my long dialogues, especially those on history, and it didn't give me an opening, didn't give me an opportunity to do what I was prepared to do. So frankly speaking, I didn't absolutely enjoy this interview. He followed his plan strictly, and he fulfilled his plan, I think. And as for, well, it's not up to me to judge how interesting it was. That's up to viewers, readers of the materials to decide. So right after the interview, there were... Bueno, interesante la respuesta de Putin sobre la entrevista. Según Putin, bueno, lo caracterizó a Tucker, lo caracterizó como un tipo
peligroso en el sentido de un tipo con preguntas incisivas, y por eso, según Putin, yo parecía preparado para esas preguntas y quería esas preguntas duras, yo con las respuestas ya planeadas para generar un clima fuerte, ¿no? Y al final no pude responder todo eso porque no generó una entrevista confrontativa como, como el mismo Putin hubiera querido de alguna manera, y por eso él un poco decepcionado, porque quería un clima ahí más fuerte y según Putin, curiosamente para un periodista occidental, Carlson acompañó las explicaciones de Putin respetuosamente y determinó generar una entrevista de otro tipo, no confrontativa, sino con preguntas, bueno, destinadas a que Putin presentara sus puntos de vista. Por eso no la disfruté. Esas las palabras de Putin. Él quería algo más confrontativo, pero al final la entrevista de Tucker Carlson más seria, más bueno, llevada por como la quería el propio Tucker Carlson, así que bastante respetuoso el análisis de Putin de la entrevista de Tucker, pero él hubiera querido más punch, ¿no? Más, más confrontación. Pero bueno, ese es el análisis de Putin de la entrevista, y después Irón, de alguna manera, quizás también con unas flores tiradas a Tucker Carlson, con redondea la respuesta con, bueno, no debo determinar yo si generó una entrevista interesante o no, eso debe determinarlo el público. Pero claro, la entrevista contabiliza miles de millones de visualizaciones, así que evidentemente sí generó algo interesante, indirectamente tirado una florcita para Tucker Carlson de alguna manera. Calls on sanctions to be introduced against Tucker Carlson. Esto sobre las sanciones And rumors are that propuestas he didn't contra get Tucker Carlson. arrested. Is that possible? Well, Assange is in jail. Nobody remembers him anymore, except maybe his family. That's it. That's the way, well, public conscience works, I think. Topics just fade out, that's it. Well, at least Assange was charged with disclosing some state secrets. Can't blame Carlson for that, because he didn't touch upon any secrets at all. But still, theoretically, everything is possible in today's United States. So from the point of view of Carlson himself, that would be very sad. I don't envy him. That was his choice. He knew what he was doing. But from the point of view of letting people across the world know what is the so-called liberal democratic dictatorship that's so brightly represented in today's US elites, that would have been good. They would have shown their true colors in that case. So Carlson said that. Bueno, sobre el posible encarcelamiento de Tucker Carlson en algún momento ahí divulgado como posibilidad, respondió con una crítica a la hipocresía occidental, ¿no? Bueno, por un lado Tucker Carlson estaba consciente de que podía generar esto, y por otro lado, de alguna manera eso desenmascararía la realidad de las democracias occidentales y la libertad de prensa y la supuesta libertad de prensa con el encarcelamiento posterior de un periodista solo por realizar su trabajo. Y por cierto, recordó también a Assange, ¿no? No William Assange, Gabriel Assange, si no recuerdo mal su nombre, Julian Assange, perdón, ni Gabriel ni William. Julian Assange es el nombre. Bueno, ahí básicamente respondió con que esto del posible encarcelamiento, básicamente una demostración de la hipocresía occidental respecto a las libertades y a la democracia. Interesante también. After the interview, so I had this question. Carlson said that after the interview you had a conversation off camera, and everybody wants to know why. Well, he was following his plan, as I said, as I understood, and he didn't go beyond that plan. There were some other topics that I think were worth mentioning.
But I didn't want to, well, I didn't want to add any extra topics that he wouldn't raise in our conversation. So the matter of demonizing Russia, related with inter-ethnic events, with Jewish pogroms in the Russian Empire, of course, I think they should have been raised in the official part of the conversation. But one of the topics we spoke on off camera was what Mr. Blinken, the state secretary, had said that his relatives, his granddad, I think, had fled Russia from Jewish pogroms. And this topic constantly pops up in different countries across the world, in Europe and the United States, pops up with the goal of demonizing Russia and showing the barbarians and scoundrels live here. While in fact, if we take a look at what the state secretary said, and if we look not at political slogans, but at the essence of the problems that were taking place, a lot becomes very clear. It's all in our archives. Mr. Blinken's great-grandfather indeed fled from the Russian Empire. He was born somewhere in Poltava region and then lived in Kiev and fled from Kiev. So the question is bound to arise. Does Mr. Blinken think that this is historically Russian territory, Kiev and adjacent territories? That's one thing. Thing number two, if he says that his great-grandfather fled Jewish pogroms in Russia, and at least I'd like to emphasize, he thinks that back in 1904, which is when his great-grandfather left Kiev for the United States. So back in 1904, there was no Ukraine there. He says that his great-grandfather fled from Russia. I guess Mr. Blinken is one of ours then. Probably he shouldn't be. Bueno, qué personaje, Mario. La pregunta aquí comienza con una consulta sobre lo hablado por Putin y Tucker Carlson después de la entrevista fuera de cámara, y él recuerda que, bueno, comenzaron una charla sobre la demonización de Rusia. Él hubiera querido el tema de la demonización de Rusia durante la entrevista publicada, pero bueno, como Carlson no lo quiso, él acompañó el plan de Tucker Carlson como periodista conduciendo la entrevista. Él hubiera querido una charla sobre la demonización, y respecto a esto, hubiera querido recordar las palabras de Blinken hace poco, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien en una declaración pública, en el marco de este proceso de demonización de Rusia, recordó que sus abuelos judíos habían abandonado Rusia, habían abandonado un pogromo en Rusia, ¿no? Un pogromo llamaban a los ataques contra la población judía, iniciados en Rusia, después, bueno, perpetrados en distintos países de Europa, incluida la Alemania nazi. Y antes de cualquier respuesta sobre cualquier tema, Putin realiza un análisis de los antecedentes de todos los personajes. Recuerdan con Tucker Carlson en un momento, Tucker, menos mal que te rechazaron en la CIA cuando quisiste participar de jovencito, menos mal que te rechazaron, con lo cual recorrió los antecedentes de Tucker Carlson y determinó que en algún momento Tucker Carlson había querido participar en la CIA y lo rechazaron. Bueno, acá, después de esta declaración de Blinken, Putin realizó una consulta en los archivos y determinó dónde había comenzado la migración de los abuelos de Blinken, mencionados por el propio Blinken, y bueno, finalmente, primero de un lugar interno a Rusia hacia Kiev, y después en Kiev aparecían, en 1904, hasta la fecha, recordaba, en Kiev aparecían en un pogromo, aparecían en un
lugar asediado por la población, un refugio para los judíos asediado por la población no judía y atacado por la población no judía, y de ahí abandonó finalmente el imperio ruso de camino a Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles las cuestiones? Bueno, primero, ¿quiénes cometieron los ataques contra los pogromos de Kiev? Donde aparecía el abuelo, donde aparecían los abuelos de Blinken. Bueno, precisamente los ucranianos, ¿sí? No los rusos étnicos, sino los ucranianos cometieron los pogromos contra el abuelo o los abuelos de Blinken. Y en segundo lugar, y aquí la ironía de Putin, él recuerda que en ese entonces, dentro del imperio ruso, no aparecía Ucrania como tal, aparecía un territorio dentro del imperio ruso, no realizaban diferenciaciones entre Rusia y Ucrania, aparecían territorios dentro del imperio ruso, bajo el dominio del zar. Entonces, si el abuelo de Blinken abandonó Kiev, los territorios actualmente pertenecientes a Ucrania, como producto de un pogromo, y Blinken llama eso a uno de los pogromos rusos, entonces para Blinken, Kiev y Ucrania representan parte del territorio ruso. Entonces responde Putin, entonces aparece de nuestro lado Blinken. Kiev y Ucrania parte de Rusia, según el propio Blinken. Bueno, todo esto en el marco de la demonización de Putin y de Rusia, recordando los pogromos, y efectivamente los pogromos sí comenzaron durante el zarismo en el imperio ruso, pero fueron perpetrados en toda Europa, en Alemania, en otros países del este de Europa, en Polonia naturalmente también. Incluso recuerdo casos aislados de pogromos en Estados Unidos mucho más adelante. La persecución de los judíos, como de otras religiones también, no caracterizó únicamente a Rusia, sino a Alemania, Francia, España, Italia y todos los países del norte global, y naturalmente los Estados Unidos también, ¿no? Esta, bueno, una de las ironías tantas, esta es la primera contra Blinken, el primer dardito. Doing such public statements, that could lead to a failure. Just the other day, German mass media released articles that the grandfather of today's Minister of Foreign Affairs of Germany, Annalena Baerbock, was an ardent Nazi. No, lo presentamos acá hace 2 días that's eso. been going on between our two countries over the last few years. It turns out there's some genetic level that this virus of National Socialism is transferred in that country. I think it's one of the it's a kind of extreme nationalism. So it occurred to me just recently regarding those pogroms. They were mostly Pogromos, happening in no Russian programas, Empire, pogromos. in the southwest, on the territory of today's Ukraine. So in 1905 in Kiev, if Mr. Blinken's forefather left in 1904, the first pogrom, the first mass pogrom in Kiev was in 1905. So his great-great-grandfather would only have found out about this from newspapers or from information that came from Kiev back then. Well, in fact, those mass events, they started occurring early in the 19th century, I think 1920 or 1921. And of course, it's a crime. They happened in Odessa, in Melitopol, Zhytomyr, and in other cities and towns of today's Ukraine. A couple of them were in Belarusia, a couple of them happened in Siberia, but the first one was related with the murder of the Greek patriarch Constantinople, when the Greeks who lived there considered that Jews had to do with this assassination attempt against the patriarch. That doesn't matter. What matters is that there were militia squads to counter those pogroms, and they consisted of youth, Jewish and Russian youth, and the Tsar government gave its evaluation of that event and tried to combat those tragic events, including No vehículo eléctrico, sino esos trágicos eventos
trágicos eventos. resorting to army, among other things, but that's a separate topic. And as for nationalism, Nazism, and Un momento, ahí ahora directamente lo llamó mentiroso a Blinken, directamente, porque él determinó a través de los archivos que el abuelo de Blinken había abandonado Kiev en 1904 y según la historia, recuerda Putin, el primer gran pogromo fue perpetrado en 1905 en Kiev, también actual Ucrania, con lo cual el abuelo de Blinken solo puede haber estado enterado de esta situación a través de los periódicos y de de las publicaciones de aquel entonces desde los Estados Unidos, porque en 1905 ya en Estados Unidos, así que lo llamó mentiroso. Esto, mis abuelos abandonaron Rusia escapando de los pogromos. No, primero, abandonaron el territorio actual de Ucrania, así que Blinken a favor de la unidad de Rusia y Ucrania y, por cierto, los primeros pogromos en Kiev de la población étnicamente ucraniana, pero en ese entonces, y acá la novedad del agregado de Putin, el abuelo de Blinken ya en Estados Unidos, así que mentira, evidentemente, abandonó Kiev antes del primer gran pogromo en 1905, y después recordó que bueno, comenzaron en los años 20 varios pogromos en distintos lugares de Rusia, pero que el zar reaccionó en contra, los rechazó, incluso despachó al ejército y que en las milicias de jóvenes judíos también participaban, en defensa contra los atacantes de los judíos, también participaban jóvenes rusos. Así que de alguna manera acompañó las milicias, a los partisanos, a la resistencia de los judíos contra los pogromos con los rusos, concatenó a los rusos y a los judíos en la resistencia contra los pogromos. Así que otro golpazo de historia. Putin, un estudioso de la historia y además con una memoria verdaderamente llamativa, enciclopédica, lo cacheteó recién a Blinken con una clase de historia respecto a esto y ahora va a responder la pregunta sobre el abuelo de Annalena Baerbock. Presentamos el tema aquí hace 2 días. Si quieren, recorran los videos porque ahí aparece la publicación, lo que generó, la reacción paupérrima de la prensa aquí en Alemania. Determinemos ahora, nosotros presentamos una postura nuestra respecto a Baerbock actual. Sí, bueno, vamos a determinar ahora cuál la posición de Putin respecto a esto. La pregunta es si básicamente esto es una especie de gen nacionalsocialista, un gen nazi en los alemanes. Yo no participo de esa mirada. Para mí una cosa los crímenes perpetrados por los abuelos, otra cosa la situación de los nietos. Cada quien debe responder por sus propias acciones, ¿no? No responsabilizar de los abuelos a los nietos de las barbaridades hechas por los abuelos. Pero bueno, ¿qué responderá Putin? fascism. Let me say something that may appear strange. Oh, Mrs. Annalena Baerbock, she represents the party, the Green Party, and many representatives of this spectrum of this part of Europe's political spectrum. They instigate, they fuel people's fears in the face of events that can take place in the world due to climate change. And then they use those fears to pursue their political agenda, which is very far from their election promises. This is what is happening in Germany. Coal power generation has grown. It was higher than in Russia in the total energy balance, and now it's even bigger. So where is the green agenda now? Second, ahí apareció Co, ahora, representa una parte mayor del mix energético de Alemania. Co, una mala traducción del carbón, ¿sí? Que el carbón ahora, esa es las palabras de Putin, que como consecuencia de esta política, en parte impulsada por los verdes, ahora Alemania genera energía con una cantidad muchísimo mayor a la del carbón, incluso con una participación del carbón en el mix energético, en la torta energética de Alemania
superior a la de Rusia, antes mucho menor. Entonces, ¿qué ecologismo ese, no? Mucho corte de la relación de energía de la corte de la relación energética con Rusia en nombre de la política verde, y en su lugar, en lugar del gas muchísimo más ecológico, en su lugar quemado carbón, lo más contaminante de todo. Eso el primer punto de Putin. Mala la traducción ahí, por eso la aclaración. People like the Minister of Foreign Affairs of Germany, они, конечно, она в данном случае, конечно, she, враждебно настроена к нашей стране, к well, России. she has a Но, hostile на мой attitude взгляд, towards Russia, враждебно but I относится think к she's России. also the enemy of her own country, because it's difficult to imagine Политик такого ранга, a politician of с таким such пренебрежением stature, of относиться such к rank, интересам, к экономическим to интересам neglect своей so much страны, the своего economic народа. interests of her own Сейчас не буду country, of her вдаваться own в nation. детали, в подробности. I won't go into Но details, однозначно but this is exactly what is happening. This is exactly what we're вот seeing now. следующая часть, And the second part хочу of what I want to say may прозвучит dissonate with what I have just тому, что я said. сказал только что. I don't think Не that считаю, today's что, generation of сегодняшнее Germans поколение should нас bear the должно full нести political полную responsibility политическую for ответственность everything за всё, что that the происходит Nazi сейчас. Germany did. We cannot blame На людей. the people of today's generation for what Hitler and his associates were doing, not only in Germany, but in other parts of the world. Bueno, esta una confirmación, una vez más, de que Putin participa activamente en los chats y en las transmisiones de Demoliendo Mitos de la Política. Le aparece, desde hace tiempo aparece suscrito, porque presenta las mismas visiones que nosotros, este señor. ¿Cómo así, querido Vladimiro? Lo presentamos nosotros hace 2 días, este punto, y vos ahora lo recogés idéntico. Bueno, una coincidencia. Él mismo, en lugar, podría acá haber machacado con que sí, Annalena, con un abuelo nazi, por eso ella nazi. No, responde lo mismo que nosotros. Una cosa a los abuelos, otra cosa a los nietos. Si Verbo comete acciones antirrusas, belicistas, bueno, eso no por un gen nazi en la familia, sino porque, bueno, es el guerrerismo elegido por ella como persona, bueno, por decisión propia y no por culpa de su abuelo, y tampoco los crímenes de los abuelos achacables a los, a los nietos. Pero también, además de esto, por un lado de esa perspectiva correcta en términos políticos desaprovecha la oportunidad de una chicana. Eso es una acción bastante noble de parte de Putin, porque podría ahí acometer con una chicana, como tu abuelo nazi, vos nazi. Bueno, ahí desaprovecha eso en nombre de una postura noble y correcta y acertada. Pero después sí despacha un dardito con esto de sí, bueno, Baerbock presenta una postura muy hostil contra Rusia, pero también muy hostil contra Alemania, porque está generando un desastre para la economía alemana. Así que por ahí también una ironía para Baerbock. Europe and so on. I think that would be unfair. And in fact, branding the entire German nation that this would be unfair. This would be abuse of what the people of the Soviet Union had to go through. I think this is not decent. But wow, we should proceed from the realities of today. We should look at who is doing what right now and what policy they are pursuing. I think this is what would be good to do. I think in many countries, even those who are unlikely to use this as a political leitmotif, but are using it, unfortunately, I mean some exclusivity of some nations in the face of others, some chosenness, and so on. I think this is what Nazism started from. So if this is so... No el ism, sino el nazismo. Esto lo de la superioridad de una nación por sobre otra, ¿no? Acá él presenta una visión muy interétnica, muy plurinacional, ¿no? Con esto de, no, Rusia, un país plurinacional, y nosotros a favor de que todas las naciones iguales.
los está cacheteando, corriéndolos desde el liberalismo, ¿no? Los está chicaneando desde el liberalismo, como nosotros más liberales que ustedes. Popular Надо бы now. также, We should э, think э, about во всяком случае, building подумать о this том, чтобы anti-fascist на and таком глобальном уровне выстроить эту anti-Nazi антифашистскую, propaganda on a global level. нацистскую пропаганду и работу, Let me repeat, on a global level. повторяю, глобальном уровне. And И причем это не должно it быть, shouldn't be должно on a быть state на level. каком-то государственном уровне сделано. Это будет эффективно только в том It would случае, only если be это будет сделано it на would only be уровне efficient if it's общественного done on сознания the level и of public общественной conscience and инициативы. public initiative. It doesn't matter in what country of the world it's going to happen. В Евросоюзе в So целом in при этом началась практически паника. Bueno, antes de la próxima pregunta, por favor, demoledores y demoledoras, acompáñennos como siempre con el like. Recuerden además el clic en la suscripción y en la campanita si quieren aparecer al tanto de todo, si quieren aparecer enterados de las últimas publicaciones. Y además recuerden que también estamos presentes en Facebook, en Rumble, en Instagram y en TikTok. Acompáñenos también en nuestro canal alternativo, nuestro canal hermano. Recuerden que mañana la charla con Fernando Moragón, el lunes la charla con Antonio Aguilar sobre Avdivka. Y recuerden que mañana, durante la charla con Fernando Moragón, vamos a realizar anuncios espectaculares, vamos a presentar algunas novedades muy importantes en el canal. Vamos a realizar esos anuncios junto a Fernando mañana, así que todo el mundo atento y por favor más likes, queridos demoledores y demoledoras, todavía 400 likes debajo de lo que deberíamos. Porfis, porfis, porfis. in the European Union, there was almost panic in relation with the possible comeback of Donald Trump to the post of President of the US. In his recent statements, they baffled European leaders. He said that the US will only defend European countries in case European countries pay for that. Why do you think such an attitude has formed between European leading politicians, and Donald Trump? Bueno, esa es la pregunta por los dichos de Trump presentados también en este video. Esto de Trump, si no pagan sus cuentas, vamos a dejar que los ataque Rusia y de hecho vamos a decirle a los rusos hagan lo que quieran. Y todos los europeos indignados. Bueno, acá la respuesta de Trump. Trump was always known non-system politician. He has his own view of how the US should build relationships with their allies. Well, it wasn't easy before, I think. Look at the United States pulling out of the Kyoto agreements. It was tense then, but the then President of the United States decided that the US will pull out of those agreements because he thought that it harmed America's economy. He made the decision, and that's it. And however the European leaders would scold him, he did this. Later, he corrected that. What is different about Trump's position in this case? Nothing is different. He just wanted the Europeans to pay more for defense, or as he said, let them pay America for defending them, for opening the nuclear umbrella over their heads. Well, let them sort this out. It's their problems. Well, I think he sees some logic in this. From the point of view of the Europeans, there is no logic to that. They would just like the United States to continue performing some functions free of charge, functions that shaped from the moment of NATO establishment. It's up to them. I think NATO makes no sense at all. There's only one point to that. It's an instrument of the US international policy. The current president of the United States. Bueno, de alguna manera acompañó la postura de Trump y machacó contra la OTAN, ¿no? La existencia de la OTAN como brazo armado de los Estados
unidos, pero con una defensa de Trump, de, bueno, si para él genera para Estados Unidos una carga y los europeos no participan en los costos de la OTAN, bueno, ¿por qué entonces debería Estados Unidos patrocinarlo? Biden gives more and more reasons for the world to discuss the state of his health. As the president of one of the biggest nuclear superpowers, and all of us have been seeing very peculiar footage almost every day. When you see and hear that, what do you think about? I think the domestic political campaign is gaining momentum in the United States. The electoral campaign, it's becoming, well, more and more intense. And I think it would be incorrect on our part to meddle in this process. Like, I met with Biden once in Switzerland. That was about 3 years ago, I think. And there were talks about him being not saying, well, I didn't say anything like that. Well, he was speaking to his papers. Didn't notice anything special. Well, he once bumped his head, once leaving a helicopter. But, well, all of us have bumped our heads here and there. Well, I'm not a doctor. I don't consider myself in the position to give any comments in this regard. This is not what we should be looking at. We should be looking at the political position. I think the position of today's administration is extremely harmful and erroneous. And this is what I told President Biden back then. Bueno, esta es la respuesta de un líder político muy cómodo, muy con una sensación de mucha tranquilidad y de que su poder aparece muy sólido, porque cuando puede acometer con ataques con ataques de alguna manera deshonestos o con algún golpecito bajo, no, responde como un caballero, ¿no? No, bueno, nosotros no queremos participar en la política interior de los Estados Unidos, en la campaña electoral, no, nosotros no. Y después, consultado sobre, como un diplomático, un caballero, un gentleman, ¿no? Esto porque aparece fuerte, aparece sin la necesidad de esos ataques, ¿sí? Naturalmente. Cuanto más débil alguien, más virulento, por lo general. Y después, también como un caballero sobre el estado de salud de Biden. Ay, no, hace algunos años nosotros juntos, y él con sus notas, lo recuerda, lo de las notitas, con sus ayudamemorias, pero no generaba la sensación de algún problema. Yo no soy médico, yo no puedo decidir esto. Bueno, un caballero, cuando para todos más que evidente la demencia senil de Biden, pero él como no, ¿para qué un golpe a alguien caído? ¿No? Vivo, generar la imagen de estadista, de alguien por encima de la chicana, de la politiquería, de la puñalada trapera, del golpe por debajo del cinturón. Vivo y consciente de su situación actual, ¿sí? Quizás un Putin de hace 2 años, en el inicio de la guerra, cuando todo mucho menos claro en ese momento, quizás habría respondido más virulentamente, habría respondido de manera más agresiva. Acá responde con mucho nivel. Well, the question that was there 4 years ago, it's still relevant. Which one is better for us, Biden or Trump? Biden is the more experienced person, he's more foreseeable, predictable, he's an old school politician. However, we're going to work with any American leader that the American people vote for. Going back to your interview to talk Y con la sonrisita.
Qué hijo de su madre, qué grande. Bueno, esto dicho obviamente con mucha ironía, esto de quién mejor para nosotros, Biden, después de la pregunta sobre el estado de salud de Biden, y la redondea, el remate con la ironía, ay, con cualquier presidente estadounidense vamos a establecer excelentes relaciones, vamos a establecer buenas relaciones con cualquiera, ¿no? Como esas preguntas, esas respuestas de memoria de todos los políticos en situaciones habituales, sino como en una situación como la actual de guerra. Esto, por un lado, la ironía de que mejor Biden por su deplorable estado de salud y por la fuerza de Rusia ahora. Y por otro lado, esto lo ayuda a Trump también, obviamente, para que en Estados Unidos no machaquen con esto de, vos, Trump, amigo de Putin. Y entonces, no, como si Putin me presenta como lo peor para Rusia. Y de hecho, recuerdo ahora mismo la reacción de Trump después de esto, y en un discurso público, y recordó exactamente esto. Bueno, sí, según Putin, mejor Biden para Rusia que nosotros, claro, y eso obvio, porque Biden un agachado con Rusia, un incapaz de una política seria con Rusia, en cambio yo más fuerte, yo voy a representar verdaderamente a los Estados Unidos contra Rusia y voy a generar un acuerdo de paz, pero desde la fuerza, ¿no? Entonces esto como un guiño a Trump para la campaña, como ahí como un pie para la campaña de Trump y como una ironía también para Biden, ¿no? Esa es la jugada ahí con la sonrisita. Cuidado con las ironías de Putin, porque él siempre con cara de póker, siempre uno ya después de un tiempo escuchando muchos discursos, uno ya puede determinar los síntomas, los gestitos de ironía en el contenido y en una muy leve sonrisita, no del muerto de la risa, sino una sonrisita, pero sonrisita al fin, sino él siempre serio. Y ahí clarísima la ironía, clarísima. Tucker Carlson, we remembered the statements of current leaders of Germany and Great Britain. There was also a statement by Johnson, whom you mentioned in your interview to Tucker Carlson. It was he who Arahami said directed Kiev not to talk to Moscow, not to negotiate with Moscow, but to continue fighting. How would you think events would develop further? Well, Mr. Arahami said that himself. Just watch his interview. No Aram, sino Arahami, el negociador ucraniano, también todavía político del partido Siervos del Pueblo, congresista en Ucrania, el partido de Zelensky. Acá la pregunta sobre la confesión de este político ucraniano sobre la interrupción de las negociaciones después de la llegada de Boris Johnson y por orden de Biden, ¿no? Arahami, no Aram, ahí mala la traducción. We didn't make him say that. He said what he was thinking, what was on his mind. Well, he's a frank person, obviously. He said that had they observed the agreements that took shape in Istanbul, war would have ended. No en Stul, sino en Estambul, en la ciudad de Estambul. 1.5 years ago. He said that. During this interview of Mr. Carlson, I think we should play Mr. Arahami's interview along. Why did the West take this position? I'm saying the West, first of all, the Anglo-Saxon world, because former Prime Minister Mr. Johnson couldn't have come on his own without previously consulting Washington in this regard. And obviously, those consultations had not only taken place, I think he was just assigned by the American administration. I think they footed his traveling expenses. This is where he voiced the position, the opinion that Ukraine should fight Russia till the last Ukrainian and to deliver strategic defeats to Russia. This is what they probably were expecting.
But as I told Mr. Carlson, I can say this to you, if they see that they cannot achieve the desired result, they probably should make some corrections. But this is, I think, a matter of politics, because politics, as we know, is the art of compromise. Bueno, en esta última sobre las palabras del negociador ucraniano, bueno, efectivamente, remacha que el político ucraniano responsable de estas palabras todavía participa en la política ucraniana, realizó la declaración libremente y que efectivamente eso lo sucedido, un acuerdo prácticamente cerrado y abandonado por orden de Estados Unidos, con el objetivo de generar una derrota estratégica en Rusia, pero, y así redondea la respuesta, si ahora determinan, ¿no?, visto lo sucedido, que no pueden militarmente con Rusia, entonces deberían generar un cambio en su estrategia, ¿sí? Como, bueno, no pudieron militarmente, bueno, ahora problema de ustedes, muchachos, esto ya tomado por nosotros y a partir de ahí comenzamos la negociación y lo redondea como, bueno, la política representa el arte del compromiso, ¿sí? La política representa el arte de la negociación. Claro, después de un golpe contra la pared rusa, esto ahora para nosotros y ahora sí negociación y con una sonrisita. La sonrisita de un líder confiado por la situación actual, ¿sí? Y esto unos días antes de lo de Avdiivka, pero él ya seguramente vaticinando eso seguramente él con información privilegiada de sus servicios de inteligencia y de las propias Fuerzas Armadas. Bueno, demoledores, demoledoras, vamos a redondear por hoy la transmisión. Ayúdennos antes, por favor, de abandonar la transmisión con el like y recuerden mañana la charla con Fernando Moragón, el lunes con Juan Antonio Aguilar y mañana los anuncios, redoblante, grandes anuncios con muchas cosas nuevas, muchas sorpresas. Van a generar verdaderamente sorpresa y la alegría de todos nosotros y de todos ustedes, pues vamos a generar espacios de difusión del pensamiento crítico nuevos, verdaderamente muy, pero muy interesantes. Así que, dicho esto, mis queridos demoledores y demoledoras, el saludo de siempre, los quiero mucho. Beatriz Pulido, nuestra querida Beatriz Pulido, como siempre, nos acompañó con la moderación. Beatriz, muchas gracias, un beso para todos y hasta el día de mañana. Chau, chau.